Soy Paloma Alma y te doy la bienvenida al podcast Con un par de ovarios. El único podcast donde el objetivo es vivir y trabajar mejor usando tu ciclo menstrual. Hablamos de bienestar, ciclo menstrual, carrera y emprendimiento en episodios en solitario y entrevistas con mujeres alucinantes que nos cuentan cómo echarle un par de ovarios a la vida. ¡Empezamos! Hola, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Con un par de ovarios. Soy Paloma Alma y hoy vamos a hablar, entre otras cosas, del método sintotérmico, de la materia y de cómo retomar el control y el poder sobre nuestro viaje hormonal. Voy a llamarlo así. En la entrevista de hoy tenemos a Carolina Arriaga, que ella se describe a sí misma como educadora del método sintotérmico y coach de matrescencia, que me encanta esta palabra, por cierto. Ella es la fundadora del proyecto Class y en él acompaña a reclamar la soberanía sobre nuestra fertilidad y nuestro cuerpo con herramientas como el método sintotérmico y la matrescencia. Así que muy bienvenida, Carolina, ¿cómo estás? Hola Paloma, bien, ¿y tú? Gracias por esta invitación. Me encanta volver a encontrarnos y estar acá contigo. Sí, ahora hablaremos de qué nos conocemos tú y yo y desde cuándo, además, que hace tiempo. Bueno, muy bienvenida. Sé que donde estás es muy temprano. Bueno, cuéntanos desde dónde te conectas. Bueno, yo soy colombiana, pero vivo en Panamá hace ya 8 años. Tengo un hijo panameño, así que ya estamos bien establecidos acá. Y son las 7 de la mañana, pero bueno, como te decía, con niños las madrugadas ya son otra cosa. Exactamente. Yo desde luego me pasé todos mis 20 diciendo, quiero madrugar, porque yo soy muy dormilona, quiero madrugar, y ahora digo, pues si es que ahora madrugo obligada, ya no me cuesta. Tanto Exacto, luché de mis 20 y ahora se da natural. Pues sí, me ambas pasa somos lo madres. mismo. Otra de las cosas que tenemos en común, ambas nos dedicamos a educar sobre salud femenina, llamémoslo así, ¿no? Y ambas también tenemos negocios digitales, que esto es algo que vamos a tocar en el episodio de hoy, que recuerdo especialmente un email que mandaste hace unos meses ya sobre redes sociales, sobre negocios digitales, y es un tema que me gusta mucho hablar en el podcast. Sabéis que en este podcast hablamos un poco de todo, pero sobre todo de historias de mujeres con un par, que por eso tenemos aquí a Carolina. También hablamos de emprendimiento, de ciclo menstrual y al fin y al cabo de cómo tomar las riendas de la vida. Así que de eso quiero que hablemos. De hecho, me gusta siempre empezar contando de qué nos conocemos tú y yo, ¿no? De qué Exacto. conozco a mis invitadas. Y estaba pensando que no recuerdo cómo empezamos, no sé si te seguí yo a ti, a mí, pero empezaremos hace muchos años. ¿Cuándo empezaste tú con tu proyecto de Son tus reglas? O sea, de tus reglas. Yo empecé más o menos en el 2019 y ya, sabes, yo me acuerdo de empezar a seguir la cuenta de Ciclo antes de que tuviera 10.000 seguidores. Me acuerdo cuando llegaron a 10.000 seguidores. Ay, mira, los pelos de punta. Yo creo que Ostras, fue por ahí, sí, jo, me cuando acuerdo eran, mejor dicho, perfectamente. todavía, no sé, como en un garaje o en un Sí, cuartito. sí. De hecho, cuando llegamos a los 10.000 seguidores en el Love Ciclo, hicimos un bodegón. O sea, yo ahora lo pienso y digo, qué feo, pero en ese momento hacías lo que podías. Divino. Eh, en un cowork, que fue el primer coworking donde trabajamos como fuera de mi casa, pero hasta ese momento estábamos en casa. Que bueno, pues sí que hace tiempo. Pues Y mira, luego más hace tarde, tiempo. sí, yo en 2019 creé la escuela Ciclo y un par de años más tarde, un año más tarde, creé el club de Menstrual Club, que es el club que teníamos de educación, que ahora ya no existe, pero que es un proyecto que guardo siempre en mi corazón, me pareció maravilloso. Y tú viniste a dar una masterclass sobre método sintotérmico, ¿sí? Exacto, sí, yo creo que eso fue en el 2020, no sé, no me acuerdo Sí, exactamente, por pero hace ahí. mucho. O sea que nos conocemos un poco de eso, lo que me lleva una vez el poder de las redes sociales cuando lo utilizamos Mm. para realmente crear red, ¿no? Conocernos entre nosotras. Yo, algo que siempre animo a todas las personas con las que no perdamos de vista que las redes sociales es un lugar de encuentro para encontrarnos con gente afines a nosotras, a los temas que nos interesan, que no tengamos miedo pues a entablar conversación con otras personas que están en red
como que eso luego nunca sabes a dónde te puede llevar, o sea que desde aquí os recuerdo eso, que las redes sociales al final se crearon para eso. Ahora todo el Ay, mundo sí. está todo mucho más estrategizado y hay muchos bots que comentan de manera automática gracias a gente. Yo de momento no estoy en ese punto, pero he encontrado a gente maravillosa a través de redes y no sé, eso es algo que me gusta recordar. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Como que y siento que se ha perdido un poco ese sentido original de las redes, ¿no? Como que ya es muy Sí, diferente a ese momento. Pero es un sí, buen recordatorio que igual pues se crean relaciones sí. interoceánicas a través de redes. Así Exactamente. que Tengo sí, varias total. invitadas del podcast que se conectan desde todos los lugares del mundo, perdón. Mm. O sea que sí. ¿Tú por qué decidiste emprender, Carolina? ¿Qué es lo que te llevó a decidir, me lo monto por mi cuenta? Uf, yo creo que yo siempre tuve un poco como esa chispa emprendedora porque mi mamá siempre fue independiente y la vi como muy siendo su propia jefa, así que creo que siempre lo tuve. Y también, pues cuando me mudé a Panamá, yo me mudé aquí con mi esposo, que además es italiano, entonces fue como empezar una nueva vida de ceros, los dos. Y no vivimos en la ciudad, vivimos en un pueblito cafetero, como cerca a Costa Rica. Y tuvimos un restaurante durante unos años, que cerramos con la pandemia. Y la verdad que fue durante ese momento que yo me di cuenta que no era algo como que yo me encantara y que quería tener mi propio proyecto que me pudiera literalmente como meter en el bolsillo, ¿no? Y llevar a cualquier sitio, como, porque no soy de acá, porque mi esposo es de otro sitio, como teniendo todo eso en cuenta y porque encontré pues este tema que me encanta y me apasiona y todo se fue dando poco a poco, pero Bueno, empezó por cuéntanos ahí. un poco de qué va tu emprendimiento, que yo ya he dado una pequeña introducción, pero Sí, cuéntanos. siento que este año ha sido muy de redefinir, no sé si tú lo sientes así, siento que este Bueno, año ha sido un año. Bueno, cuando veas la newsletter que voy a enviar hoy, bueno, esto se emitirá dentro de un par de varias semanas, de dentro de un par de meses, pero la newsletter de hoy empieza por eso precisamente, por todas las empresarias emprendedoras que hemos tenido que redefinir nuestra estrategia, nuestro negocio, nuestra manera de afrontar los negocios. Que al final, Sí, ser emprendedora yo creo que es eso precisamente, ¿no? Estar sí. constante. Total, este año ha sido, yo creo que ha sido un año difícil, la verdad, como también me parece importante hablarlo, ¿no? Ha sido un año como de muchísimos cambios externos, internos. Mm, Entonces siento que mi emprendimiento en este momento está como en una etapa de cambio, pero yo empecé como con estas ganas de enseñarles a las mujeres este método que yo conocí por mi cuenta hace muchos años y que realmente me di cuenta que nadie lo conocía, el método sintotérmico, y fue como que nadie nunca nos contó esto. Intenté aprenderlo sola con un libro que es muy popular que se llama Taking Charge of Your Fertility, ya está traducido al español, Conoce tu fertilidad, creo que se llama. Y fue imposible, o sea, duré como 2 o 3 años como estudiando este libro, leyéndolo, aplicándolo a medias hasta que me enteré como que realmente esto es un método como que existe y que hay gente que lo enseña. Entonces me empecé mm, como a meter por ese mundo, tomé un curso en inglés con una educadora de habla inglesa para aprenderlo bien yo y ahí me di cuenta como esto es algo que yo quiero enseñarle a otros. Y justamente lo hablé tuve en ese momento como una de estas reuniones de graduadas del colegio, hace como cinco Sí, años, de hecho, de hace tu 10 años. colegio. Es decir, Sí, sí, sí. O sea, eso sí fue hace 5 años, fíjate, ahí empezó la semillita como a plantarse. Y lo hablé con todas estas chicas que habían estado conmigo en el colegio y hubo como un eco resonante de necesitamos esta información. Estamos cansados de tomar pastillas, no tenemos otras opciones, nadie nos explica. Como que ya estábamos un poquito en ese momento de la vida en que de pronto uno ya no quiere necesariamente solo evitar un embarazo, sino empezar la búsqueda pronto, pero igual lleva como décadas tomando pastillas y es como, ¿qué está pasando, no? Entonces en mm. ese momento fue como, yo sentí que encontré como un secreto, de alguna manera, como esto es algo que tenemos que saber y esto es algo que debería, pues, estar más disponible. Y ahí empezó todo. Cuéntanos un poco una frase,
¿qué es el método sintotérmico? Porque seguramente muchas de las personas que nos estén Sí, no escuchando no saben. saben lo que es. Vamos a apostar, a ver Claro, cuántas yo sabían ya siento, lo que era exacto. antes de escuchar el podcast. Yo ya siento que se sabe un poquito más, como que sí siento que la conciencia colectiva ha cambiado un poco estos años, pero igual estamos en pañales. Entonces el método sintotérmico, como yo ahora lo defino, yo antes lo hablaba mucho como anticoncepción natural, pero realmente ya no me gusta ese término, sino me gusta hablar de gestión de la fertilidad, como de gestión puede ser natural de la fertilidad. Y es básicamente un sistema científico comprobado que se ha estudiado, que ha sido desarrollado un poco a la par que la anticoncepción hormonal para manejar nuestra fertilidad sin anticonceptivos hormonales, bien sea que queramos evitar un embarazo, lograr un embarazo o también llevar como un buen seguimiento de nuestro ciclo y nuestra salud, porque sabemos que lo reproductivo va mucho más allá de la reproducción, también tiene mucho que Mm. ver con la salud. Entonces es un sistema con unas reglas concretas y claras, estudiadas y comprobadas, que podemos usar para conocer los biomarcadores de fertilidad que nos manda nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo realmente nos habla y nos dice cuándo estamos en nuestra ventana fértil y cuándo no, y con eso pues podemos tomar decisiones súper Fíjate, informadas. es que estaba pensando, ¿no? Por un lado, cómo a mí también me llevó el emprender, el descubrir algo que me cambió la vida, que en mi caso fue la copa menstrual, la menstruación sostenible, y cómo me urgía el compartirlo con las amigas alrededor mío. Y cuando Mm. estabas hablando de esto de la fertilidad, yo es un viaje que también he hecho, o sea, que de hecho estoy en un viaje, no utilizo el método sintotérmico, o al menos no completamente. Yo lo conozco por ti, por la formación que diste en el club, entonces conozco, lo Lo conozco, básico. y por los estudios que tengo de educadora y de terapia. Pero eh, estaba pensando como efectivamente es algo tan valioso que muchas veces hasta que no entramos en esa época de nuestra vida en la que buscamos un embarazo, ¿no? Que dadas las circunstancias y el tiempo histórico en el que estamos, suele ser tirando para tarde, o sea, algunas Ujú. nos aventuramos en esto a los 20 y pico, yo tuve a mi primera hija con 28, pero en general, ¿no? Va siendo ya cuando llevas más de una década. Y yo siempre reflexiono en el poder que tiene conocer nuestro ciclo y nuestra fertilidad desde el primer momento. O sea, Total. yo estaba pensando, ¿no? Cuánto miedo como adolescente o como mujer joven he tenido de embarazo, posible embarazo, en situaciones en las que si hubiera conocido mi cuerpo, hubiera sabido que mm, pues que no debería de haber tenido tanto miedo, no haberlo pasado tan mal, pero claro, como no conoces tu cuerpo, te viene la regla y a partir de ahí ya en cualquier momento cualquier cosa te puede dejar embarazada, cualquier momento, y se convierte, ¿no? En solo querer controlar esa parte de tu cuerpo y no abrazar el conocer realmente lo que tú dices, tu fertilidad y el ser fértiles desde una manera o desde afrontarlo de una manera mucho más saludable. No sé, yo lo percibo muy así. Yo también, y por eso también he cambiado mucho mi discurso a esto de gestión de la fertilidad, porque nuestra fertilidad es una época muy larga de nuestra vida, que estamos todo el tiempo tratando de controlar, de apagar, Mm, de mover, de igual, ¿no? Como desde la menarquia hasta la menopausia, todo es como muy medicalizado, mucho miedo, mucha desinformación, muchos mitos, y es eso, es como este pánico inmenso a quedar embarazadas y ahora este pánico inmenso a no poder quedar embarazadas, mm. ¿cierto? Cada vez más mujeres tienen problemas quedando embarazadas, cada vez más hay tratamientos de fertilidad, entonces todo esto está muy interrelacionado y definitivamente empieza por la absoluta falta de educación y conocimiento real sobre cómo funciona nuestro ciclo menstrual, sobre cómo funciona la fertilidad, sobre cómo funciona el embarazo, sobre cómo funciona el posparto, sobre cómo funciona la menopausia, la perimenopausia, que es como un conocimiento que de alguna forma se nos ha robado o se ha quedado por ahí enterrado y delegado, ¿no? Bueno, el posparto, que era uno de los temas que yo quería. Bueno, un temazo, no sé tú, pero Un un temazo. temazo, ¿no? ¿Qué sabemos del posparto? Es que no sabemos casi nada. O sea, Nada. creo recordar, para que veas que yo te leo, ¿eh? Yo te sigo en tu newsletter, que tú hablabas un poco de cómo hacías el seguimiento, ¿no? De tus ciclos en esa época de posparto en la que todavía no habías vuelto a tener sangre menstrual y lo que estabas
viendo. Y yo estaba pensando que yo he vivido mi embarazo y mi posparto y toda la época antes de tener mi menstruación, que ha durado pues casi años. Yo, Ujú, es que para mí mi menstruación es mi hoja de ruta, para mí es muy importante tener un ciclo y saber cómo estoy. Y yo recuerdo mi embarazo, mi posparto no tanto, pero sobre todo como un altibajo de decir, hoy me siento menstrual, hoy me siento energía ovulatoria, hoy me siento al revés, y decir, bueno, pues me voy a levantar y a ver con qué energía estoy, ¿no? Y pensar, wow, no me da tiempo a investigar, pero qué increíble sería investigar cómo es ese ciclo durante el embarazo. Y luego con el posparto igual, ¿no? Porque cuando entiendes la razón de por qué te sientes como te sientes, por qué te pasa lo que te pasa, porque un día estás de subidón y al otro día estás pues de bajón. Cuando durante el parto, pues es muy importante, ¿no? Porque ahora de repente solo se habla de si tienes depresión postparto o si no tienes depresión postparto, pero no paramos a entendernos el cóctel hormonal que tenemos dentro de nosotras y cómo eso nos hace ser cíclicas, pero en lugar de ser cíclicas como normalmente, ¿no? Que es cada 28 días aproximadamente, ahora somos cíclicas. Bueno, no sé, cuéntanos ahora lo que has descubierto, pero yo me sentía cíclica a diario. O sea, a lo largo del día podía pasar por 1000 estados y a lo largo de la semana. Y yo sabía, porque obviamente me he trabajado mucho en este aspecto, que tenía que ver con mis hormonas. Pero muchas ujú. mujeres yo creo que pueden caer en qué demonios me pasa o en odiar la época en que están porque no entienden qué les está pasando o cómo gestionar lo que les está pasando. ¿Tú qué has descubierto en tu posparto? Me parece súper interesante este tema. Uno, a ver, yo creo que hay varias cosas, porque cuando estamos tan acostumbradas a entender bien nuestro ciclo y cómo vivir con él, es muy desubicante que al embarazada a mí me pasó lo mismo. Fue como, Mm. ok, ¿ahora qué? Yo echaba de Entonces menos es, mi menstruación. Yo decía, es que echo de menos mi claro, menstruación. Y la gente, tú estás loco, yo te lo prometo. Como mi manera exacto. de... Dejamos de ovular, dejamos de menstruar. Entonces, creo que empieza por ese entender lo que está pasando, ¿no? Entender que cuando no estamos embarazadas tenemos unas hormonas cíclicas donde todo depende de la ovulación y cuando estamos embarazadas lo que pasa es que esas hormonas principales, que son el estrógeno y la progesterona, aumentan en una cantidad impresionante y van a estar fluctuando a lo largo del embarazo. Entonces, eso obviamente también va a llevar a que tengamos estos cambios cíclicos de una manera pues mucho más larga, ¿no? Más extendida en el tiempo. No va a ser un ciclo de lo que dices, un ciclo regular va de 24 a 36 días. De hecho, no es solo como 28 días, 29 días, Sí, sino de sí, 24 a sí, sí. 36 aprox. Pues entonces Ujú. ahora vamos a tener un ciclo de casi un año, ¿no? En donde igual vamos a tener estos cambios constantes, aparte de todos los cambios que vamos a tener en el cuerpo a raíz de estos cambios hormonales. Entonces es también lindo como aprender a, pues, a navegar eso de una manera más tranquila, entendiendo que es normal lo que nos está pasando, porque también pues se romantiza muchísimo el embarazo Sí. y tenemos los dos lados, ¿no? Como romantizarlo mucho o verlo como una enfermedad. Y yo creo que Mm. tenemos que estar un poquito más en el medio, como igual es cierto que uno se puede sentir pésimo, ¿no? Como yo me acuerdo el primer trimestre, como no puedo creer esto, pero tampoco llevarlo al extremo, no es que uno está enfermo, porque pues no estás enfermo, pero sí tienes unos cambios hormonales. Y después además viene el posparto, donde es el cambio hormonal más grande que va a experimentar una persona en su vida. O sea, Mm. el bajón hormonal es lo más grande que nos va a pasar en la vida porque pasas de tener el estrógeno y la progesterona muy alta a caen en picada, empieza a haber mucha más prolactina, la oxitocina también se empieza a secretar para el tema de la lactancia. Entonces es un cambio hormonal enorme del que realmente nadie te habla, ¿no? Todo es como muy enfocado al bebé, todo es muy enfocado lo que siempre decía mi mamá, como que nace el bebé y la mujer pasa a ser como ese envoltorio de regalo que se bota, ¿no? Como que ya, Ah, ok, listo, la mamá ya, pero ahora queda como el bebé. Y creo que es muy importante también reivindicar la importancia de ese acompañamiento a largo plazo de la mujer que ahora es una mamá, porque no son solo 6 semanas, el posparto no son 6 semanas, el posparto no es hasta que tengamos el retorno de la fertilidad, el posparto es para siempre. Y mm, eso viene mucho esto de la matresencia, que ahorita podemos pasar allá. En sí. el posparto a mí me pareció mágico poder graficar y me encantaría que todas las mujeres tuvieran esa herramienta. No es un momento fácil para aprender. Yo no, digamos que Mm. no enseño de ceros en el posparto, pero
básicamente lo que está pasando en el posparto es que estamos en una fase folicular, que es esta fase antes de ovular, muy, muy larga. En tu caso fue casi 2 años, en mi caso fueron unos 7 meses. Entonces, en ese momento, pues también estamos dependiendo de la lactancia, dependiendo mucho de si lactamos, si no lactamos, cuánto lactemos, pues ese retorno de la fertilidad va a ser más rápido o más lento Mm. por el efecto de la prolactina. Pero para mí fue increíble como ver cómo mi cuerpo poco a poco como que se iba preparando de nuevo para ovular, porque también hay que acordarnos que primero vamos a ovular antes de menstruar. De Muchas hecho, veces perdona, las mujeres... Carolina, yo sabía, o sea, yo lo noté. Cuando me iba a venir, por primera vez después de eso, de haber dado a luz, que tardé como desde dar a luz a pues, un año, fue en julio, 11 meses. Y yo antes sabía, o sea, antes de yo hacer ningún cambio de menos pecho tal, es como lo noto, o sea, sé que está próximo. Claro, En cualquier momento me va claro, a pasar, ¿sabes? claro, pero además imagínate tener la herramienta que es poder ver en un gráfico por el comportamiento de tus hormonas, por lo que estamos viendo es el comportamiento del estrógeno y la progesterona a través de nuestro fluido cervical y de nuestra temperatura basal, eh, poder comprobarlo. O sea, para mí fue muy mágico. Yo tuve, o sea, mi bebé, yo volví a menstruar como a los 7 meses, como muy relacionado a la alimentación complementaria. Él Mm. empezó a comer y tuve un sangrado por deprivación, que cualquier otra mujer habría dicho, ah, me llegó, pero yo sabía que no era una menstruación real porque yo no había ovulado, Yo ¿sí? creo que, ahora que lo dices, yo creo que también, algo así me suena a mí, que mi primer sangra menstrual dije, este no es, o sea, no es, fíjate. Claro, y cualquier Es persona muy hubiera común. pensado, ¿no? Que Es que no hay forma de diferenciarlos si no entiendes, pues, si ovulaste o no, pero yo sabía que no había ovulado por mis biomarcadores, tuve este sangrado que era idéntico a una menstruación, o sea, fue 4 o 5 días. Y como 30 días después ya ovulé y tuve mi primera menstruación y yo decía, es que es demasiado mágico este conocimiento, ojalá todos lo tuviéramos porque nos quita tanto peso de encima, sí, la verdad, tanto peso sí, encima como de no tener idea de lo que está pasando. Como igual es sí. una época súper compleja, graficar en esa época no es fácil y hay como un montón de cambios, pero te da como tanta tranquilidad poder ir viendo lo que va pasando con tu cuerpo. Sí, el conocer, ¿no? Yo siempre cuando hablo, yo ahora me estoy enfocando mucho a promover pues el trabajar mejor utilizando el ciclo menstrual, ¿no? Que bueno, es algo que Ujú. siempre he hecho, pero ahora como que me gusta mucho. Y, y yo siempre digo que es el solo hecho de entender qué es lo que te está pasando, ya te quita una presión encima, porque muchas veces ese malestar de qué coño me pasa, con perdón, pero de por qué, Total, o sea, o por qué hoy no me apetece, quiero estar concentrada, pero es que tu cuerpo está en otra fase, en otra energía y no puedes concentrarte. Entonces, el momento en el que comprendes y entiendes por qué estás actuando de la manera que estás actuando, como que hay un cambio total y vives y trabajas y actúas muchísimo mejor y más alineada con lo que realmente te pasa. Entonces, para mí, yo siempre digo, aunque no puedas, ya volviendo a este tema de la productividad, ¿no? Como aunque no puedas hacer todos los cambios que a ti te gustaría en tu entorno laboral, pero el solo hecho de entender lo que te está pasando ya te quita un montón de peso de encima. total. A mí me Es esa parece conciencia. esencial, sí, sí, sí. Sí, Una pregunta absolutamente. que a mí me gusta haceros siempre. Tú, por ejemplo, bueno, imagino la respuesta, pero en tu emprendimiento, en tu trabajo, ¿tienes en cuenta las fases de tu ciclo menstrual? Es decir, ¿trabajas alineada con la energía de la fase menstrual en la que estás? Sí, definitivamente. Y sabes que eso también me ha llevado a darme cuenta que también es importante entender que no, yo creo que hay unos lineamientos generales, pero para cada persona también va a ser muy individual. Por ejemplo, a mí me va súper bien en mi fase lútea, que hay otras mujeres que son como para mí la fase premenstrual o como esos últimos momentos, es como súper. A mí, por ejemplo, no me va tan bien durante la ovulación, siento que tengo como energía frenética, entonces me toca como manejarlo de otra forma. Cuando la ovulación suele ser como que todo el mundo es como, ah, la fase ovulatoria es la mejor. Yo digo, claro, porque es muy la fase permitida en nuestra Pues, sociedad, pero pues no para todas va a ser igual y a mí eso siempre me ha parecido súper importante también verlo, como no tienes que
coger este tema de las fases como una cárcel, sino más bien como una guía. Es algo que yo siempre he dicho, como tienes que ver a ti cómo te va, porque depende también pues de otros factores. Entonces definitivamente sí lo tomo, lo anoto, lo tengo en cuenta y me doy cuenta que muchas veces mi patrón personal no es como tan parecido al típico que nos cuentan con la ciclicidad y con las fases. Entonces eso Mm, también es muy mágico, ¿no? sí. Y también yo creo que es cuestión de tiempo, ¿no? El atreverte a Sí, decir, bueno, es que sé que no funciona igual que teóricamente tendría que funcionar y voy a trabajar de acuerdo a como yo sé que funciona mejor. Yo esto lo he notado también mucho a lo largo de las diferentes épocas de mi vida, ¿no? Que hay ciclos en los que funciona de una manera, ciclos en los que funciona de otra, y hay también una claro. labor de adaptación ahí, ¿no? En uno de los Ujú. episodios del podcast yo contaba como, sí, la preovulación, ovulación, wow, tengo un montón de ideas, estoy muy guau, tal, pero es agotador y a veces puede ser contraproducente, por ejemplo, para mi negocio, porque de repente tengo 18 ideas, me pongo a hacer las 18 ideas y pierdo el foco de la idea en la que estoy trabajando. Entonces, lo que tú dices, ¿no? Bueno, partiendo de la base de que no hay ninguna fase perfecta, no, bueno, todas son perfectas, sino que no hay ninguna fase mejor o Como peor que mejor otra, que sino otra. Ujú. sí, que cada una tiene pues, y, Exacto. y antes de pasar a hablar de la matrescencia, bueno, no, vamos a hablar de la matrescencia. ¿Qué es la matrescencia? Me encanta esta palabra, me parece preciosa. Cierto, es hermosa. ¿Qué es la matrescencia? A mí cómo me habría gustado enterarme de la matresencia antes de ser mamá. Yo siento que yo tengo como una misión en mi vida que es dedicarme a cosas complejas que nadie entiende, que nadie conoce. Es como un método sintotérmico, matresencia, y la gente es como... Em, pero sí, la matresencia es como esa transformación que pasamos las mujeres cuando nos convertimos en madres, ¿no? Que va mucho más allá. O sea, tú no te conviertes en madre el día que nace tu hijo. De alguna manera sí, pero no es como ya, me volví mamá y ya, sino es como esta transformación enorme por la que pasamos las mujeres cuando pasamos de ser mujer a madre y se muere esa versión vieja de nosotras, ¿cierto? Hay una No vuelve. muerte y un renacimiento y no vuelve, sino que toca como un poco como el ave fénix, como de las cenizas y es un proceso muy solitario, muy poco hablado, ¿no? Muy poco acompañado. Em, y yo empecé a oír de esta palabra como cuando nació mi hijo, que tiene 2 y medio, y empecé a oír esto como matresencia, o sea, ¿qué es este término? Me suena muy bonito. Mi primer acercamiento con la matresencia fue empezar a leer libros escritos por madres sobre sus experiencias, no Mm, manuales, no qué esperar cuando estás esperando, cómo no criar niños científico. exitosos, no, sino como del corazón, ¿no? Como esta fue mi experiencia y poderte ver reflejada en las experiencias como de otras mujeres, fue súper sanador para mí durante... Y este es un término que no se lo inventó, pero lo descubrió, podemos decir, la misma mujer que se llama Dana Rafael, que empezó a hablarnos sobre las dulas. Imagínate, Mm, es como la misma mujer que tuvo el término de dula y de matresencia. Pero la matresencia se quedó como enterrada en la historia hasta que hace poco otra educadora que, si no estoy mal, se llama Aurelie Eithan en Estados Unidos, como que desenterró el término y lo empezó a estudiar en un contexto y con sus estudiantes empezaron como a estudiar este momento de la vida, ¿no? Este momento de la vida en que las mujeres nos convertimos en madres y que realmente nunca acaba, porque es que tu hijo también va creciendo y tú también te vas transformando con tu hijo. Entonces, es mm, como estudiar todos los cambios físicos, emocionales, culturales, sociales, hormonales, económicos, etcétera, por los que pasamos las mujeres cuando nos convertimos en madres y un poco redefinir nuestra experiencia de la maternidad como a partir de esa nueva mujer que nos convertimos, porque uno queda un poco loco, no sé, a mí me pasó por lo menos que fue como, no entiendo nada, o sea, como así, como que sí, nace mi hijo y ya ni siquiera me interesa lo que me interesaba, sí. como Tomas esta muchas decisiones, ambivalencia. ¿no? Tomas muchas Eh, sí, decisiones. desde ese, quiero decir, desde ese nuevo yo. Justo yo hoy Ajá. estaba escuchando un podcast de una mujer que es empresaria
que ha cambiado su modelo digital de negocio y todo ha sido a partir de su embarazo. Y yo Mm, recordaba, ¿no? Me veía muy reflejada ahí porque decía, es que yo también cambié mi modelo de negocio con mi primer embarazo y luego tomé muchas decisiones sobre mi manera de trabajar con mi segundo embarazo. Em, o sea, lo que tú dices, yo ya no puedo volver a ser antes. Y sin embargo, mientras te escuchaba, pensaba en esa presión externa que creo que muchas posiblemente recibamos de que hay como que volver a ser la que eras antes, ¿no? Es como sí, recuperarte del sí. posparto, volver a tus cosas de antes, a tu rutina de antes, a tu tal, y hay algo que no vuelve. O sea, bueno, algo, Ujú. muchas cosas. Quiere decir, puedes volver a hacer cosas que antes, pero tampoco pasa nada si ya no te gustan, tampoco pasa nada si, por ejemplo, en términos laborales, a mí me ha costado mucho tiempo admitir que quiero trabajar de otra manera, aunque esa manera implique pues, trabajar menos horas o hacer menos cosas o otra serie de decisiones. Y siento que no tenemos lo que tú decías, no ese espacio o ese o no hemos escuchado suficientes experiencias personales de otras madres que te digan, es que a mí también. De hecho, yo ahora que estoy hablando con muchas emprendedoras, ¿no? En esta nueva fase en la que pues ayudo a otras mujeres, en las muchas de nosotras nos convertimos en emprendedoras o porque somos madres o porque siempre hemos querido ser madres y sabíamos que queríamos ser madres a nuestra manera, o muchas se han visto empujadas al emprendimiento después de haber sido madres porque ya no se ven trabajando de la manera en la que trabajaban antes. Y me parece muy interesante este término de matrescencia porque efectivamente ya no es que te conviertas en mamá, sino que ahora eres Mm, una mujer que tiene que integrar también exacto. su maternidad de otra manera. Sí, exacto, porque lo que yo siento que nos pasa mucho, que a mí personalmente me pasó, es que uno siente que van a ser el bebé y que el bebé, no sé, como que va a estar ahí al lado tuyo mientras tú trabajas, mientras tú no sé qué, como que va a Mm. ser una parte más de tu vida, como Una un área decisión. más. Pero lo que no nos damos cuenta es que ese bebé va a permear todas las áreas de tu vida y las va a cambiar completamente. Ah, Y lo que tú dices, la conciliación no existe, o sea, esto de conciliar la vida laboral con la profesional, con la personal y no sé qué, o sea, quedamos absolutamente desubicadas. También es que esta sociedad no está hecha para las madres y los padres, eso lo sabemos perfectamente. sí, Y es como esta idea también como que tienes un quiebre interno, ¿no? Como la mujer que eras, la que eres ahora, nunca vas a volver a ser la que eras, pero tienes que encontrarte en este nuevo rol y es muy complicado a nivel general, o sea, sí, sociedad, trabajo, familia, amigos, todo cambia y estamos muy sí, solas en ese proceso y se habla muy poco, entonces, sí. pues apenas estoy empezando con ese tema. Este año hice una certificación muy linda Qué bueno, con la matresencia y bueno, vamos a ver hacia dónde lleva, pero me ha parecido muy transformador. qué bonito. Jo, me estoy acordando todo el rato de mi bisabuela, Antonia. Ella era matrona. O sea, bueno, matrona no, perdón. Bueno, era partera, ¿vale? Que era la versión Qué antigua, o lindo, sea, sí. era partera. Y ella fue la que trajo pues a casi todos los bebés de varias generaciones en mi pueblo. Y, y no sé, la invoco desde aquí, Qué Antonia, hermoso, te sí. estoy invocando, pero que yo creo que, por ejemplo, yo de ahí viene todo mi pasión, ¿no? Por entender y acompañar a las mujeres, porque creo que esa figura que ahora a lo mejor ha evolucionado en, bueno, por un lado matronas, por supuesto, y ginecólogas, pero por otro lado esa figura de la doula, pero es ese acompañamiento, ya no solo Ujú. esa persona que te ayuda a gestionar un momento concreto de sacar al bebé ya, sino ese acompañamiento de la mujer, ¿sabes? Y Exactamente, no sé, exactamente. sí, que es Yo siento que ese es como el propósito más grande, ¿no? Como es como reivindicar estas experiencias que son pues femeninas o tan inherentemente como de las mujeres y que han sido como tan machacadas de alguna forma. Es como reivindicar esas experiencias y es eso, es acompañar, no es decir te toca hacer esto y eso me encanta de la matresencia, no es un sistema, no es unos pasos, no es tienes que sí, hacer esto, esto, esto que te está pasando es normal, sí, yo he estado ahí, podemos empezar por acá y todo va a estar bien.
No tienes que hacer nada, pero puedes como resignificar esta experiencia como a ti te vaya mejor. Y si te das cuenta, todo pasa por confiar en ti misma, ¿no? Un poco eh, en confiar en que lo que te está pasando está bien, que lo que te está pasando Mm, es válido, ¿no? Porque venimos creo, de un lugar en el que nos dicen cómo nos tenemos que sentir, cómo tiene que ser. Cuando hablamos de lo exacto. del ciclo, no, es que te tienes que sentir así cuando ovulas, así cuando menstruas, y es como, volvamos a conectar con nosotras mismas y a tener esa seguridad en nosotras de saber que lo que nos pasa está bien, sea lo que Mm, sea, ¿no? Que mm, no hay que luchar contra total. eso. Yo me he sentido mucho en mi posparto, el otro día no sé con quién lo hablaba, como luchando con el siempre querer estar en otro momento. O sea, Ay, total. hay una parte de mí, de hecho yo este Total. segundo posparto lo llevo mejor, pero recuerdo ya quiero estar en la siguiente fase, ya quiero volver a ser esta, volver a ser tal, y me peleo con el estar aquí ahora con las limitaciones, entre comillas lo digo, ¿no? Del momento en el que estoy, cuando me tengo que recordar que es una fase, que está Ujú. bien, que hay que abrazar también esta fase con todo y qué lucha, por lo menos para mí, esto, experiencia personal total, el siempre estar luchando con querer estar en otro momento diferente en el que estoy, en vez de abrazar el momento en el que estoy. Total. Te entiendo 1000%. Yo siento que yo no pude realmente disfrutar tanto mi primer año de maternidad en ese como, ok, ya necesito como otra vez estar organizada, ya necesito que mi bebé duerma, necesito que esto, ya necesito que lo otro. Y yo personalmente siento que también es una trampa muy grande de la sociedad que nos dice, tienes que ser la mejor mamá, pero también tienes que ser la mejor profesional y Sí, tienes que hacer las dos cosas perfecto y ni se te ocurra querer solo ser mamá, porque eso ya no es válido. Y yo creo eso, que es muy válido. sí, Creo que es muy válido no decir, ¿sabes qué? Necesito dedicarme a mi maternidad sin sí, tanta culpa y sin necesitar demostrarle nada a nadie. Y creo que eso se nos ha quitado mucho como mujeres y es como un poco polémico decirlo, pero podemos querer ser solo mamás y está bien. No sí. pasa nada, ¿no? Como también es válido y creo que eso se nos ha quitado muchísimo, Y es un trabajo muy como en esta sociedad importante. moderna. Es un Tras, trabajo, o sea, es un trabajo muy duro además, ¿no? Es un trabajo hermoso, pero o sea, te toma 24/7, ¿no? Lactar es un trabajo a tiempo completo, solo por ahí. dímelo que yo estoy ya viendo el final y, y me decía mi pareja, pero que mírale qué carita pone cuando que tiene esa carita que pone, es que le da la tete y se le pasa todo. Y yo, lo sé, pero yo ya no puedo más, ya no puedo más. Y es que es Sí, muy esclava y es una esclavitud bonita, para mí bonita, porque, y sé que es un tiempo muy corto en la vida de ese ser humano, ¿no? Que le estoy pero se regalando, pero siente muy largo. así muy largo. Le estoy regalando mi cuerpo, mi ser, mi todo, Sí, ¿no? Y, sí. sí, sí. Oye, y al hilo de esto, Carolina, y ya con esto vamos cerrando porque creo que tenemos tantas cosas de las que hablar que Sí, yo nos va a siempre me... tocar. Solo quería contar una cosa. ¿Cómo estoy relacionada ahora con las redes sociales? Ah, Contigo personalmente y con tu emprendimiento, porque uf. esto tengo mucha curiosidad. Mira, personalmente, en este momento me estoy tomando una pausa de redes sociales de forma profesional. Fue como una decisión muy difícil y que yo sé que ha afectado a mi negocio, pero tuvo que llegar un momento que es cuando dices que mandé ese correo en que dije, necesito tomar una pausa y redefinir cómo voy a seguir esto porque lo estaba haciendo desde un lugar con mucha ansiedad, ¿no? Como tengo que hacer esto, tengo que estar aquí presente, no puedo dejar de ser relevante, no puedo dejar de aparecer por acá. Y para mí fue muy difícil convertirme en mamá y darme cuenta que no quiero compartir a mi hijo en redes sociales, Mm, pero que eso es como parte de mi marca y fue como, yo no quiero que mi hijo sea parte de mi marca, pero como eso, como concilio estas dos cosas, como concilio también que ahora las redes pues cambiaron muchísimo, o sea, para mí los formatos largos son lo que a mm. mí me gusta, me encanta escribir, me encanta hacer estas conversaciones profundas y como no poder ir profundo en redes, me ha costado mucho. Entonces en este momento dije voy a tomar una pausa y voy a, no sé, ver cómo hago para volver de una manera en que se sienta menos poco Compl- auténtica.
Sí, sí. Más alineada, ¿no? A quién más eres y cómo. alineada con quién soy. También siento que, no sé, para mí este año ha sido muy de buscar referentes que no dependen de redes sociales en sus negocios y decir como no quiero depender de redes sociales, quiero que sean parte de y pueden ser un complemento, pero Sí. no quiero depender de algo con lo que tengo cero control. No es mi audiencia, no es mi algoritmo, todo va cambiando tan rápido que, Yo creo me ha que costado mucho trabajo. no estás sola en esto, ¿eh? Yo estoy un poco Mm, igual. Justo hice una formación la que vi. para cuando... Sí, pues justo va de eso, ¿no? De como emprendedoras, o sea, una cosa es convertirte en influencer o en creadora de contenido, que tu formato Exacto, y tu trabajo es estar al día de las redes sociales y saber hacer el mejor reel del exacto, mundo y no sé qué. Y otro es este perfil que tenemos nosotras, que hemos utilizado las redes sociales para llegar a más gente, pero que a mí lo que me gusta es lo que tú dices. Son los formatos largos, es escribir, es este podcast, los vídeos, como un formato en el que se pueda profundizar en una idea y, total, y en el que, ¿sabes? No dependa de ser trending. No sé, yo estoy mucho en esto y a total. mí me gusta verbalizar esto porque noto a muchas emprendedoras con unos negocios maravillosos, con un trabajo por delante para hacer, para cambiar la sociedad maravilloso, que se frustran mucho con esto y es como, no, vamos a hacernos la pregunta de con qué me siento alineada y vamos a trabajar en eso, porque al final, cuando sabes exactamente lo que quieres o cuando sabes sobre todo lo que es, luego todo lo demás va surgiendo, ¿no? Entonces, por eso me gustaría traer este tema porque si hay alguna emprendedora por ahí que se pregunta si se puede emprender sin ser esclava de las redes sociales, sí, puede. Y yo personalmente he vivido el punto de decir, un momento, estoy obsesionada con las redes sociales y resulta Mm, que mis mayores ingresos de los últimos 3 o 4 meses, por ejemplo, no han venido de las redes sociales directamente, han venido de el boca a boca, de contactos, de la newsletter, por ejemplo, que para mí es una fuente muy nutritiva de estar en contacto con la gente a la que le interesa lo que cuento. No sé, me gusta dar totalmente, esperanza a las emprendedoras, totalmente. que no Sí, tenemos y que yo ser creo que es expertas de la marketing clave, todas. exacto. Y la clave es eso, si no eres creadora de contenido, si no eres influencer, no te comportes como tal. Eso, yo no soy eso, ni quiero serlo, entonces es como, bueno, buscar otra forma y bueno, ahí vamos. ¿Y qué rutina, tienes alguna rutina de bienestar? Como emprendedora, como madre, como persona, que hay algo que digas, mira, hay 2, 3 cosas que hago todos los días que es lo que me ayuda a estar centrada, ¿no? Esa rutina de bienestar que te ayuda a saber que estás donde tienes que estar. Pues hace poco empecé como a tener una rutina importante que ha sido implementar el yoga nidra en mi vida, que el yoga nidra es como un yoga meditativo, se llama como yoga para dormir, pero te sirve mucho como para desconectar y como traer el sistema nervioso como a un lugar de calma. Entonces algo que estoy haciendo, que trato de hacer todos los días como después del almuerzo, como esa media hora que uno no puede como ni pensar, poner una de estas meditaciones que es delicioso porque solo te acuestas y es súper, o sea, te rejuvenece 1000%. Em, También creo que aceptar que estoy en una etapa de mi vida en que la rutina es compleja, Ujú. porque tengo un niño chiquito, no tenemos familia cerca, estamos muy solos, entonces es como tratar de ser flexible con lo que puedo y no puedo hacer, definitivamente, pero sí tratar de mantener, por ejemplo, un horario en que nos despertamos, un horario en el que nos dormimos, como tratar de llevar una rutina un poquito como rutinaria dentro del caos. Sí, Para mí ha sido pues muy importante y soltar. La verdad este año también ha sido muy de soltar y decir, bueno, las cosas se irán alineando en su momento. eso también es una rutina importante, ¿eh? El Sí, aprender cada día a ser flexible y, sí, y adaptarte a lo que hay cada día también creo que es una rutina y te sí. ayuda a estar mejor, ¿no? Porque a veces, Y es no darnos tan duro, ¿no? sí, totalmente. Bueno, te mando Ujú. un ánimo muy grande desde aquí, todo va mejor, ya verás. Yo es que con mi hija mayor que tiene 4 años la veo y digo, qué mayor. A ver, es una bebé, es mi bebé y todavía tiene sus cosas de bebé, pero por otro lado ya la veo ahí como que ha ganado tanto en esa independencia que digo, ves, y es que todo pasa. O sea, me demuestra que no Todo hay que pasa. tener prisa porque al final todo pasa y van a seguir.
y todos son etapas y bueno, se olvidará, ¿no? En los 100 años de vida que quizá tenga mi hija, pues esos 100 años, los más intensos serán los 2, 3 primeros para mí, pero luego ya. Total, Bueno, total. Carolina, y antes de despedirnos, ¿hay algún momento en tu vida que hayas dicho, voy a echarle un par de ovarios y voy a hacer esto o voy a tomar... Uf, pues yo Uno, creo que o varios. seguro que muchos, pero uno que te Sí, sí, apetezca sí. compartir, que nos sirva de inspiración. Em, pues a ver, yo creo que uno muy importante ha sido este año de decir esto como voy a frenar, voy a estar bien con producir menos, con tener menos ingresos, intentar alinearme con una versión como más auténtica de esta nueva versión de mí. Y ha sido como muy difícil como soltar un poco como esa necesidad de demostrar que uno está logrando y ir un poco más como hacia adentro y hacia, bueno, qué es lo que necesito, qué es lo que necesita mi familia. Creo que ha sido muy difícil y creo que ha sido muy importante como tomar esa decisión y mostrarle a otras mujeres que también está bien como tener Mm, periodos, igual que los ciclos, mm. periodos como de muerte y de descanso y que después vendrá como ese renacimiento. Qué importante, ¿verdad? Para producir el poder pasar por esa fase de realmente descansar Ujú, y reconectar. Sí. ujú. Bueno, Carolina, pues ¿dónde podemos llegar hasta ti o cómo podemos conectar contigo si queremos aprender más sobre método sintotérmico, matresencia o lo que sea que venga contigo? Bueno, me pueden encontrar en mi página web que es turreglas.com. También mi Instagram está lleno de información, aunque ahorita no está actualizado, pero igual tengo un montón de cosas ahí, es @sontusreglas. Y la mejor forma, la verdad, que sí es mi newsletter. Y les dejé unas guías introductorias al método sintotérmico y a este mundo de las hormonas. Hice un link especial para este capítulo Mm. donde pueden empezar a entender más sobre los biomarcadores, el método sintotérmico y de ahí pues quedar inscritas a mi newsletter, que sin duda es como donde más me gusta estar activa. Fenomenal, pues ahí te seguiremos, dejaremos los links en las notas del episodio y a todas las que nos escucháis, muchísimas gracias por haber compartido este episodio, que siento además que hemos tocado temas, no sé, bueno, muy importantes Profundos. seguro, pero sí muy profundos que, bueno, yo me quedé con un wow, ¿no? Una sensación de qué importante es darnos espacio para tener este tipo de conversaciones, ¿no? Y hablar Ujú, ujú. siempre de las luces y las sombras. Así que muchísimas gracias por tu generosidad. A Y a ti. todos los que escucháis, os dejamos, aparte de toda esta información en las notas del episodio, os dejo también el link al minicurso del secreto para trabajar mejor con tu ciclo, para que empecéis ya a entender cómo podéis adaptar vuestro trabajo y vuestra vida a la fase del ciclo en la que estéis y que eso os ayude a estar más alineadas con lo que realmente necesitáis y queréis. Y os dejo el link por ahí abajo y nos escuchamos en el próximo episodio de Con un par de ovarios. Y mientras tanto me podéis seguir en Instagram, tanto en mi Instagram @palomalma _, como en el Instagram del podcast @con un par de varios. Y nada, seguimos en contacto. Muchas gracias a todas y nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo muy grande. Adiós. Si te ha gustado el episodio de hoy, te pido tu apoyo para darle visibilidad. Por favor, valóralo y deja tu reseña. Y si te animas, suscríbete para que este conocimiento sobre el ciclo menstrual se haga popular en los rankings del mundo podcast. Y sobre todo, envíaselo a esa amiga que le echa un par de ovarios a la vida. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias.